Durante las últimas décadas, conforme se han desarrollado los medios de comunicación, las tecnologías, la inteligencia artificial, se ha ido perfeccionando una nueva manera en la cual se busca amedrentar en contra de lo que considera fundamentalmente Estados Unidos una amenaza a la seguridad nacional. Que eso es absolutamente todo y nada, ¿no? Es decir, cualquiera que no esté dispuesto a beneficiar los intereses de Estados Unidos, se vuelve una amenaza a la seguridad nacional, como en el caso de Venezuela a partir del 2015. ¿Cuál es la gran disputa? No es simplemente porque les caigan mal o porque no son amigos, sino porque representan proyectos que no van de acuerdo a los intereses de la concentración de capital en pocas manos. Es decir, van en contra de Venezuela no porque haya una dictadura o porque no haya libertad o no haya democracia, sino porque el proyecto que gobierna actualmente en Venezuela va en contra de la concentración de capitales en pocas manos. Han ido utilizando todos estos medios de comunicación, fundamentalmente corporativos, es decir, negocios de unos cuantos, no solamente para quitar a ciertas personas, fundamentalmente del gobierno, sino para impedir que lleguen al mismo. ¿Qué es lo que hicieron durante décadas en toda América Latina? Hicieron todos un dispositivo, ¿no?, ideológico a través de producción cultural, sobre todo musical, videos, producciones de películas, ¿no?, toda esta industria cultural para hacernos creer que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Por ejemplo, que hay que echarle ganas para salir adelante sin importar el modelo económico que se está impulsando desde el aparato del Estado. Todo ese tipo de cosas son socializadas a partir del día a día y a partir de diferentes instrumentos. Que primero tendríamos que derribar un gran mito, que es que la comunicación es neutral y objetiva. Y eso es totalmente falso. Esta guerra está inserta, y al menos yo así lo veo, ¿no?, desde esta tradición pues también marxista, pues desde una lucha de clases. Entonces se ha construido ahí todo un sentido común en torno a que el socialismo como un proyecto absolutamente fracasado. Y eso es, yo creo, que una de las grandes derrotas de las izquierdas en ese sentido, el dejar de mirar un horizonte en donde no todo es capitalismo, no todo es neoliberalismo, porque seguimos creyendo que el horizonte lo tenemos que construir de manera individual y no colectiva. En un mundo donde la información es poder, ¿cómo se disputa este poder? ¿Qué estrategias se utilizan para influir en la opinión pública y desestabilizar proyectos políticos? ¿Y cómo podemos, como ciudadanos, construir contrapesos desde la comunicación popular y el pensamiento crítico? Hola, soy Arely Castilla y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Voces de la Transformación, el podcast de formación y reflexiones políticas de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Ciudad de México. Hoy abordaremos un tema crucial para comprender las batallas políticas contemporáneas, las prácticas comunicativas y la guerra mediática, un tema que nos atañe y trasciende en nuestras vidas diarias, aunque no nos demos cuenta. Para comenzar, acompáñenos a ver la siguiente cápsula. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas noticias repiten una y otra vez los mismos adjetivos contra un gobierno? No es casualidad, es táctica. Estamos inmersos en una guerra mediática, un conflicto donde grandes consorcios y poderes fácticos usan la comunicación como un arma para proteger sus intereses. En Latinoamérica, su método ha sido el manual del golpe suave. Primero, una campaña para hacer ilegítimo. Después, la justificación para la intervención. En México, hoy vivimos la misma receta. Se busca minar la confianza en las instituciones, polarizar a la sociedad y presentar la defensa de la soberanía como un retroceso. Es un ataque sistemático al derecho social a la información, el pilar de toda democracia real. Pero conocer el manual del enemigo es el primer paso para neutralizarlo. Esta guerra se gana con pensamiento crítico, con memoria histórica y con comunicación popular. Alina, bueno, qué gusto que estés aquí y hablemos de esta nueva forma de guerra, ¿no? Que
que quizás ya no son los tanques y no son las bombas, pero que causan el mismo daño, ¿no? Que pueden tener una incidencia terrible o muy favorable según se utilice. Estamos ahorita en el debate público, por ejemplo, se habla mucho de fake news, de sesgo mediático, y más con la inteligencia artificial, ¿no? Y sin duda la guerra mediática es un término que hoy se utiliza con mucha familiaridad y sin embargo no comprendemos también en qué consiste este término específicamente de guerra mediática, cuáles son los objetivos de dicha guerra o de dichas guerras, porque me parece que no es una, y en qué podemos diferenciarla quizás de una simple desinformación que puede suceder de manera ocasional, a algo que ya tiene un objetivo muy claro, ¿no? Y que tiene toda una estrategia para lograr ese objetivo. Pues mira, Eli, yo creo que primero arrancaría diciendo que ha habido un proyecto al menos de más de 200 años, ¿no? La llamada Doctrina Monroe, en la cual, en resumen, se establece siempre América para los americanos, haciendo alusión a la política de Estados Unidos, específicamente con respecto al exterior. Eso implicó, pues, guerras, ¿no? Absolutamente despojo de territorio. La guerra en contra de México, que nos arrebataron casi la mitad del territorio, fue una de ellas. Y esta guerra se ha ido perfeccionando, por así decirlo. Ya no solamente es este uso de bombas, que a mí me preocupa mucho, que siguen ocurriendo ahora en el Caribe, en el Pacífico, para amedrentar a los pueblos que buscan su soberanía y su autodeterminación, sino que durante las últimas décadas, conforme se han desarrollado los medios de comunicación, las tecnologías, ya señalabas, la inteligencia artificial, se ha ido perfeccionando una nueva manera en la cual se busca amedrentar en contra de lo que considera fundamentalmente Estados Unidos una amenaza a la seguridad nacional. Que eso es absolutamente todo y nada, ¿no? Es decir, cualquiera que no esté dispuesto a beneficiar los intereses de Estados Unidos, se vuelve una amenaza a la seguridad nacional, como en el caso de Venezuela a partir del 2015. Y esto hay nuevas formas, ¿no? En la cual tuvo siempre, o al menos en las últimas décadas, digamos, dos pies, el Poder Judicial y el tema de los medios de comunicación. Mucho se habla de que en México es uno de los primeros ejemplos en el 2004-2006 de ese uso faccioso de los medios de comunicación. Sin embargo, en este perfeccionamiento lo que hemos visto es que en países como Argentina, como Brasil, como Ecuador, han ido utilizando todos estos medios de comunicación, fundamentalmente corporativos, es decir, negocios de unos cuantos, no solamente para quitar a ciertas personas, fundamentalmente del gobierno, sino para impedir que lleguen al mismo. Es decir, la misma campaña que vimos en México la vimos en contra de quien era en ese momento alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, buscando que se impidiera su llegada a la presidencia, lo cual al final no lo pudieron detener en ese sentido porque el pueblo respondió. Entonces tiene varios objetivos esta guerra mediática, que en efecto también fue utilizada con términos absolutamente militares por el caso de, sobre todo, de Estados Unidos, pensando en que ya no solamente se puede bombardear un país, robarle el territorio, sino que también se puede amedrentar directamente a todos los personajes que busquen, pues eso, ¿no? Una lucha emancipatoria. Buscan deslegitimar proyectos, buscan criminalizar, buscan estigmatizar y facilitar también un proceso de persecución que puede derivar en el encarcelamiento, en el exilio, ¿no? Es decir, es una guerra tal cual en contra de proyectos de autodeterminación que hemos visto además y lastimosamente en muchos países. México no es la excepción, pero sí, al menos en los últimos años, yo me atrevería a decir que esto llega a cuestiones, y es muy importante también decirlo, no solamente es una campaña, sino que logra permear a tal grado la población que incluso en personajes como Cristina Fernández de Kirchner intentaron, ¿no?, asesinarla, sí, justamente con estos discursos que se implementan desde medios de comunicación. Sí, y yo recuerdo El peligro para México, ¿no? Claro. Por ejemplo, por supuesto que... Fue de hecho una de las primeras campañas. Sí, sí, así es. Bueno, obviamente cuando hablamos de una guerra, pues hablamos, las guerras no son generación espontánea, ¿no? Las guerras responden
a intereses, a actores, a controles como muy definidos, ¿no? A sistemas políticos, geopolíticos, económicos, y finalmente existe una disputa por el poder y por el control. Nada más que ahora el poder, que de por sí es como muy etéreo, ¿no? Se vuelve todavía más porque es un poder simbólico, es el control de la narrativa, de quién tiene la razón o no. Hay un libro por ahí que dice, se me fue ahorita el nombre, pero que tiene que ver con los vencidos, ¿no? Y da cuenta mucho de la historia de Latinoamérica. Y entonces, en este sentido, ¿podrías explicarnos, por ejemplo, cómo a través de estas guerras mediáticas se puede identificar estos intereses económicos, políticos, de clase, que generan estas campañas tan grandes que la lucha o el espacio de la lucha se hace a través de estas campañas, de generar una narrativa, de utilizar estos medios de comunicación y hoy las redes? ¿Cómo podemos identificar que realmente lo que se está peleando en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Claro, pues yo creo que son pequeñas batallas que te llevan después a una guerra misma, ¿no? Es decir, por ejemplo, durante el neoliberalismo, no solamente en México, sino en toda América Latina, lo que se buscaba era convencer de manera hegemónica a todos los pueblos de que la concentración de capitales en pocas manos era algo correcto. ¿Y cómo lo hicieron? A través de telenovelas, a través de programas, los matutinos, a través de películas, ¿no? ¿Cómo convence a Estados Unidos de que ellos tienen que ser los policías del mundo? A través de una gran industria como Hollywood, de la cual incluso actores fueron presidentes de Estados Unidos, ¿no? Hollywood no solamente, esto de Peña y varios presidentes aquí no es nuevo, eso ya lo habíamos visto en otro momento. Entonces, el aparato económico dispone de diferentes herramientas para esta disputa ideológica que logra permear dentro de la población. ¿Qué es lo que hicieron durante décadas en toda América Latina a partir de los 70s en el caso de Chile o en el caso de los 80s y 90s en el resto del continente y del mundo? Hicieron todos un dispositivo, ¿no? ideológico a través de producción cultural, sobre todo musical, el tema de videos, producciones de películas, ¿no? Toda esta industria cultural para hacernos creer que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Por ejemplo, que hay que echarle ganas para salir adelante sin importar el modelo económico que se esté impulsando desde el aparato del Estado, para decir que pues basta con, o sea, el echaleganismo, la meritocracia, el individualismo, todo ese tipo de cosas son socializadas a partir del día a día y a partir de diferentes instrumentos, ¿no? Para dar estas pequeñas batallas. Ahora, si lo trasladamos al plano político, lo que se trata, esta guerra mediática, es de mermar en estos proyectos, cuando en realidad, ¿cuál es la gran disputa? No es simplemente porque les caigan mal o porque no son amigos, sino porque representan proyectos que no van de acuerdo a los intereses de la concentración de capital en pocas manos. Es decir, van en contra de Venezuela no porque haya una dictadura o porque no haya libertad o no haya democracia, sino porque el proyecto que gobierna actualmente Venezuela va en contra de la concentración de capitales en pocas manos. Es decir, es un proyecto que busca redistribuir las riquezas, las ganancias que obtienen a partir del petróleo, y obviamente también se juntan estos factores geopolíticos. Por ejemplo, en el caso del petróleo, son las reservas más grandes probadas en el mundo y coincide con una crisis energética en Estados Unidos. Es decir, el tiempo se agota para Estados Unidos para obtener esas fuentes que ya habían obtenido en Irak, ¿no? Que ya habían obtenido a través de estas guerras, pero que Venezuela les importa porque llevan 20 años con esta guerra mediática, intentando hacer creer que hay una dictadura en Venezuela, cuando en realidad lo que se trata es un proyecto que está decidiendo por sí mismo y su pueblo el rumbo de su propio pueblo, y que el tener esos recursos naturales como el petróleo, pues beneficia a toda la población, y no como antes de 1999 a una pequeña oligarquía petrolera que justamente fue la que dio un golpe de Estado en el año 2002 a Hugo Chávez, ¿no? Es decir, cuando se empiezan a tocar intereses, colapsan.
Y que es parte de la defensa de su soberanía, ¿no? Totalmente. Y creo que eso debería de alertarnos, porque es algo sistemático que han venido haciendo. Es decir, no derrocan gobiernos solo porque no tienen nada que hacer o solo porque viven de la industria armamentista, este complejo industrial militar estadounidense, que le da obviamente un gran potencial económico, porque esa es de sus pocas fuentes industrializadas en Estados Unidos, porque se ha desindustrializado y se dedicó a ir haciendo guerras y despojar en vez de hacer una economía y de industrializar su economía a lo interno. Eso fue exactamente el mismo caso en Chile en contra del proyecto de Salvador Allende, que fue el primer gobierno abiertamente socialista que gana elecciones en América Latina y que después lo derrocan. ¿Por qué? Porque nacionaliza, por ejemplo, el cobre, porque tiene un proyecto que va en contra de esa concentración de los capitales. Entonces yo creo que siempre hay que tejer estas redes entre los intereses de oligarquías nacionales, los intereses de Estados Unidos, no como un ente homogéneo, sino de los grandes capitalistas en Estados Unidos transnacionales, que eso influye en la presión y que obviamente los medios de comunicación son un factor determinante en todo los esto. intereses geopolíticos, ¿no? Claro. El uso de los recursos naturales a favor de unos cuantos, saqueando pues poblados, pueblos enteros, a costa de la vida de mucha gente, ¿no? Que es, por ejemplo, por lo cual dieron también un golpe de estado a Bolivia, ¿no? La Sí. nacionalización del litio, y por eso en algún momento me preocupaba que hubiésemos nacionalizado el litio, no porque no lo celebrara, sino porque ya había antecedentes de golpismo en torno a la soberanía de los recursos naturales. Sí. No solamente es el petróleo de Venezuela, es el coltán, son los llamados minerales raros, es el caso del litio en Bolivia, es el caso del petróleo en México, es el caso del litio en México, es decir, o por ejemplo el agua también, ¿no? Ahora es tema de disputa también geopolítica. Sí, y que incluso sirven para el desarrollo, son los elementos que sirven para el desarrollo tecnológico, ¿no? Para la innovación tecnológica, ya que utilizan pues estos minerales o estos recursos que se requieren para que pues todo funcione y que ellos no lo tienen, ¿no? Así es. Sin duda alguna, Alina, bueno, para entender esto, hay que entender que esto se va construyendo, que se va construyendo una producción del poder simbólico, una narrativa que tiene un objetivo muy específico, que responde a ciertos intereses y que esos intereses pues benefician o a una oligarquía o a un poder o a un sistema o a un país en concreto. Tú que has tenido la experiencia de viajar como periodista, de documentar movimientos y conflictos sociales en distintos países, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo se va hilvanando esto para construir esta narrativa y decir, tú eres el malo y nosotros somos el bueno y venimos aquí a rescatarte? Y me queda claro estas películas americanas, ¿no? O sea, esta chip que meten de que son los salvadores del mundo. Pero cómo en un caso en concreto se fue construyendo esto y tuvo un impacto, una influencia sobre realmente la realidad de determinado país, movimiento. ¿Nos puedes comentar un ejemplo? Bueno, lastimosamente ejemplos hay muchos, ¿no? Sí. En el caso de América Latina, justamente por todo el tema de los recursos naturales, la disputa geopolítica y los intereses de Estados Unidos. Yo pondría, creo que uno de los primeros antecedentes es el caso de Salvador Allende en Chile, en donde Estados Unidos invirtió millones de dólares de acuerdo a propios documentos desclasificados de la CIA, en la cual hubo una inversión en medios de comunicación para decir que, y a ver si no nos suena muy similar, para decir que todo mundo iba a perder sus casas, en donde nadie iba a poder tener su negocio porque se les iba a expropiar, una campaña de miedo, primero para que Salvador Allende no llegara a la presidencia. Sin embargo, fue tan poderoso el mensaje, ¿no? Casi que el casa por casa, que termina ganando la presidencia y eso, digamos, fue una de las primeras disputas fallidas, ¿no? En ese sentido, porque aún así logra ganar la presidencia y terminan asesinándolo un 11 de septiembre de 1973.
Ese bombardeo a la moneda significó un antes y un después para todo el continente, que fue la implementación abiertamente del modelo neoliberal en todo el continente. Trajeron a los llamados Chicago Boys, economistas que estudiaron en Chicago, y empezaron a diseñar lo que actualmente conocemos como el modelo neoliberal, y empezaron a infundir ahí sí ciertos mitos, ¿no? De que al final sí se le da beneficios a los empresarios, se iba a derramar la copa y entonces todo ese derrame económica iba a verse reflejada dentro de la población. Y eso al final no ocurrió, y han pasado ya décadas y sigue sin ocurrir, pero durante muchos años se empezó a infundir como parte de la nueva hegemonía, ¿no? De ese sentido común, de esa disputa del orden simbólico, que en efecto, pues uno quería ser pequeño empresario, ¿no? Porque ya entonces le quitas la obligación al Estado de asumir tus derechos laborales. Sí. Todos querían, y aquí hubo campañas de ser Pepe y Toño, bueno, eso se reflejó en toda América Latina, de ser el pequeño emprendedor, en donde tú ya no necesitas de las garantías sociales que ofrece el Estado, porque tú eres capaz de satisfacerlo por ti mismo. Eso, digamos, es como la gran batalla que se dio durante décadas y que cuesta todavía mucho trabajo sacar ese neoliberalismo, ¿no? Esas gotas de neoliberalismo. Sí. Que siguen permeando. Que fue parte del desmantelamiento del Estado, ¿no? Totalmente. Fue decir, el Estado no tiene responsabilidad absoluta contigo para garantizarte salud, vivienda, todo está en ti. Todo está en uno mismo. El poder y el eres pobre, tú. Exacto, el poder eres tú y el pobre es pobre porque quiere. Otro ejemplo muy notorio de cómo sí se ha logrado, creo que disputar incluso para las propias izquierdas de todo el continente, pues es tal cual el ejemplo de Venezuela, en donde venía muy similar la decadencia digamos, de los partidos tradicionales, ¿no? Aquí lo vivimos con el Pacto por México, bueno, allá fue la década de los 50, 60, 70, en donde partidos como AD, COPEI, ¿no? Tenían ya una cero legitimidad. Y hay una revuelta popular militar también, primero una revuelta popular en el 89, conocida como el Caracazo, en donde se ve que pues, la gente no está de acuerdo con los programas de ajuste estructural que nos restaron en México, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en todos lados. Y hay una revuelta popular en el año 1992, con Hugo Chávez al frente. Hay tal decadencia del personal político en Venezuela que termina liberándolos, lo sacan de la cárcel, y él empieza a hacer una campaña política, ahí sí, casa por todo Venezuela, convenciendo a la gente de que hay otro modelo por construir. Hugo Chávez no era socialista, se hizo a partir de que gana la presidencia y le dan un golpe de Estado todas estas oligarquías petroleras en abril del 2002, y entonces él dice, algo está pasando, ¿no? A partir de 2002, porque ni siquiera fue en 1999, él afirmaba incluso que no había democracia en Cuba, que después fue su gran aliado, durante estos ya más de 20 años de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, a partir de ese año 2002, en donde se dieron cuenta que había un pueblo que cada vez estaba organizando más y más, comenzó una campaña atroz que repercutió en toda América Latina, en donde no solo en México, sino en todo el continente, cualquier izquierda es porque ya iba a ser como Hugo Chávez, iba a ser como Venezuela, y eso lleva más de 2 décadas. Y yo digo que ha permeado incluso en las izquierdas, porque difícilmente todavía hay izquierdas que se pronuncian a favor de la soberanía, no a favor de un presidente que además es democráticamente electo, ¿no? La derecha logró permear en la última batalla que el gobierno tenía que mostrar actas cuando quienes alegaban fraude eran otros y que las pruebas que presentaron fueron totalmente falsas. Entonces se ha construido ahí todo un sentido común en torno a que el socialismo, y esto viene con antecedentes desde pues, la caída del muro de Berlín, el socialismo como un proyecto absolutamente fracasado. Y eso es yo creo que una de las grandes derrotas de las izquierdas en ese sentido, el dejar de mirar un horizonte en donde no todo es capitalismo, no todo es neoliberalismo, porque seguimos creyendo que el horizonte lo tenemos que construir de manera individual y no colectiva. Y el consumismo es tremendo. Claro. Esto que me estás diciendo obviamente no se hace solo, cuenta con aliados, ¿no? Y por ahí se ha escrito mucho sobre el cuarto poder y el tema de los medios de comunicación. ¿Cómo se logra, cómo se fabrica este consenso entre los medios para generar este tipo de narrativas? Yo de repente prendo las noticias y entonces escucho la narrativa de Donald Trump y de decir terrorismo, ¿no? Incluso Claro. de calificar terrorismo desde afuera. Y aquí adentro escucho distintas narrativas que van en esa sintonía, ¿no?
obviamente de los mismos. O esto que hablas del socialismo, me acuerdo cuando salieron los libros de la nueva escuela mexicana, enciendo la televisión y de repente te sale una alerta roja, como este periódico que creo que ya no existe, la alarma así terrible, el virus del comunismo. No. ¿Qué pasó? ¿No? Es muy alarmante y genera pues estas inquietudes en la sociedad, en quienes ven, en quienes los consumen, pero no es de uno, son varios medios de distintos espacios que incluso utilizan las mismas palabras, ¿no? Hasta parecieran que les dictaron el mismo texto. ¿Cómo se va construyendo eso, Alina? Pues mira, hay el propio nacimiento del modelo económico que conocemos es porque mercantilizó absolutamente todo y la información fue una de ellas, ¿no? La información, en vez de volverse un bien común, se volvió una mercancía al servicio de unos cuantos y entendieron el potencial también que tenía esa información como mercancía. Entonces, lo que ocurrió durante estas últimas décadas fue que el modelo neoliberal que llevó a privatizar absolutamente todo, también privatizó el espectro radioeléctrico, dando las llamadas concesiones que ustedes y la audiencia seguramente sabrá, sí, que hasta el último minuto en el sexenio previo a los que vivimos, los dos últimos, lo que hicieron fue entregar concesiones en el espectro radioeléctrico hasta el 2040 y tantos, ¿no? Entonces, el hecho de que se volviera una mercancía generó que pudieran mercantilizar esa información al servicio de quien pague más. O sea, así de sencillo, sí, ¿no? Y en este caso, también hay una colonización dentro de muchos de estos magnates, dentro, digamos, gente que obedece ciegamente a Estados Unidos sin siquiera desarrollar un pensamiento nacionalista que a veces es pedir mucho. Son oligarquías que dejaron de ser nacionalistas también hace mucho, que son transnacionales, que están en espera de indicaciones directamente de la Casa Blanca. Entonces, eso genera, obviamente, primero defensa de los patrimonios de cada uno de ellos, pensando en que se les va a expropiar, generan estas narrativas, obviamente, tratando de recopilar lo que ya se ha dicho en torno al comunismo, al socialismo, a todo lo que suene malo y tenebroso. Y segundo, también con estos intereses directamente de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que marca muchas de las pautas, porque durante el neoliberalismo también lo que se hizo fue desestimar el potencial de los medios públicos, se desmanteló absolutamente, eso, digamos, sí, ni siquiera se le dio una inversión para que la gente viera, no hay a estas alturas, y eso fue algo que se ha venido trabajando, no se dio, no se priorizó el que llegase a una cobertura realmente nacional, medios de comunicación públicos que son nacionales, pues no lo eran tanto. Se estuvieron haciendo últimamente esos convenios y demás para que realmente funjan como medios públicos. Y luego aparecieron las benditas, ¿no?, redes sociales, que también ayudaron a democratizar hasta cierto punto la conversación, porque es realidad que sigue siendo una demanda que se conozca cómo funcionan los algoritmos, que no se mercantilice también, pero es muy difícil porque son plataformas que sirven justamente desde una lógica mercantilista. Entonces también ahí hay un reto para todas las izquierdas del mundo, el cómo no abandonan el territorio, que es algo que pues cuesta mucho trabajo, ¿no?, para los grandes proyectos de transformación, cómo no se asume que, por ejemplo, desde las grandes capitales, ciudades, se interpreta que esa es la comunicación que se requiere en territorio, en comunidades, donde no hay a veces energía eléctrica, donde mucho menos hay cobertura de internet, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que priorizó a estos medios corporativos, que tengan una línea absolutamente clara, ¿no?, de hacia dónde van, que son pues prácticamente sus intereses y los intereses de Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, en este asunto de las campañas, y que entendemos que responden obviamente a intereses políticos, de grupo, económicos como muy específicos, en esta guerra cada día se ha vuelto mucho más violenta, ¿no? En las redes, en los medios.
cada día atentan más, a pesar de que incluso en estos espacios se dicen que son señales con valor o que tienen honestidad o que están casados con la verdad, ¿no? Y todo eso vemos que realmente no sucede. Y hemos visto campañas de desprestigio tremendas, ¿no? Contra un proyecto o contra los personajes que encabecen dichos proyectos. Estas guerras mediáticas, ¿cómo inciden en la disputa? Yo no diría por la democracia, sino por el poder, ¿no? En el país y más bien de qué manera este tipo de guerras merman y atentan contra la democracia. Yo creo que primero tendríamos que derribar un gran mito que es que la comunicación es neutral y objetiva. Es decir, la objetividad entendida como que uno puede ser aséptico y entonces no formar parte de una clase social o no tomar venir posición. Exacto, no tomar posición. Y eso es totalmente falso, ¿no? Yo creo que hay una obligación, obviamente, desde un lugar, desde las izquierdas, que es buscar esa verdad, no en un sentido de decretar lo que es y que ya no hay, sino desde un pensamiento crítico, dotar de elementos toda la información que buscamos proveer. Pero es verdad que también esta guerra está inserta, y al menos yo así lo veo, ¿no? Desde esta tradición, pues también marxista, pues desde una lucha de clases, ¿no? La sociedad no está dividida solo entre buenos y malos, que eso también pues es ahí sí muy subjetivo, ¿no? Sino desde el lugar que ocupamos dentro de un medio de producción. Y parte de esa disputa por el sentido común del neoliberalismo es asumir que nosotros somos clase media, media alta, proletarios, cuando en realidad pues somos clase trabajadora o somos dueños de los medios de producción. Es decir, si alguien no tiene un sueldo, ¿no? Por mucho que su sueldo sea elevado durante meses, años, el día en que no vaya a trabajar pues se queda en la calle eventualmente, ¿no? Y eso, digamos, es una pérdida de referencia también que ha ganado el neoliberalismo, ¿no? El convertirnos y asumirnos como una pequeña burguesía que no somos porque no poseemos medios de producción. Y ahí es en donde se ha infiltrado bastante la derecha, ha potenciado bastante este individualismo, esta concepción de qué significa democracia. La democracia entendida desde ese individualismo, pues entonces es lo que me beneficia a mí, a mis derechos, pero no mis obligaciones. Y lo que hacen las derechas es asumir ahora un discurso más violento en nombre de lo libertario, ¿no? Que ni ellos terminan de comprender qué es. Su única lógica es atacar a los zurdos de no sé qué, y la otra es muerte casi que al Estado, pero terminan utilizando a ese Estado y a los gobiernos, si logran ganar, como en el caso de Argentina, para seguir beneficiando a las mismas élites de siempre. Entonces, estas guerras obviamente ponen en un piso totalmente disparejo esta disputa por el sentido común. Por eso yo digo que con esta perspectiva de clase, sí es importante pensar cuáles son las herramientas de la clase trabajadora para poder disputar en contra de esas múltiples opresiones que hoy se miran cada vez más fascistas. Y en el caso de las grandes burguesías, evidentemente ellos ya tienen sus medios de comunicación con las cuales siguen fomentando ideológicamente el sistema que les ha beneficiado históricamente y que ahora también están desesperados porque ya no hay un consenso en torno hasta dónde el neoliberalismo es o no la herramienta que les sirva a esas grandes oligarquías. Es decir, Estados Unidos hoy está en una lógica, en vez de libre mercado y los tratados de libre comercio, hoy está teniendo una lógica proteccionista que pues no veíamos, ¿no? Hace décadas, o que al menos ciertos gobiernos en la construcción de un estado de bienestar pues decían hay que ser proteccionistas, pero ahora es Estados Unidos el que dice Make America Great Again, America First, ¿no? O sea, todas estas consignas que es, bueno, ahora vamos a pensar en nosotros sin abandonar esa lógica imperialista, pero es decir, se está moviendo bastante. Y son procesos que siguen siendo profundamente antidemocráticos, ¿no? Por mucho que digan que no, o sea, es verdad que son antidemocráticos. Claro. Sí, porque si bien Estados Unidos está cerrando, sí pide a los demás que sean abiertos.
Claro, ¿no? y que le siga Sí, beneficiando, sí. ¿no? Con estos, es interesante porque quien fomentó todos los tratados de libre comercio fue Estados Unidos y hoy quien está violentando esos propios tratados, porque aún en ese juego de libre comercio, pues creció China, creció Rusia, crecieron los países que son enemigos acérrimos, ¿no? Según el propio Estados Unidos, no según esos países, son ellos quienes están hoy violentando esos tratados de libre comercio. Entonces, es interesante también ver esa disputa geopolítica, económica que se está dando y cómo la comunicación juega un rol central, ¿no? Porque también lo entendieron los propios procesos a nivel estatal. Por ejemplo, China se ha dedicado también a tener sus agencias como Xinhua, ¿no? También para difundir la versión china de los hechos. RT, en el caso de Rusia, ¿no? Que también le han hecho una campaña brutal, justo porque pues altera los intereses de Estados Unidos, más allá si estamos de acuerdo o no, el simple hecho de que haya otra versión, y Rusia lo entendió muy bien, tiene medios de comunicación, tenía Sputnik, muchos de los cuales también les bajaron, no sé si recuerden, sus páginas, sus canales de YouTube, tuvieron que irse casi que a la clandestinidad, ¿no? Encontrar otras formas de difundir, llegaron a México, hay RT en español, en portugués, en inglés. Entonces, la comunicación sigue siendo fundamental, como lo ha sido históricamente dentro de todos estos procesos, en esa lucha por la democracia, por la autodeterminación de los pueblos. Y porque se escucha la voz de todas, todos y todos en distintos espacios, ¿no? Fíjate que te estaba escuchando y entonces estaba pensando como esto que estos grandes intereses y estos poderes construyen y después ellos mismos violentan, me remite al tema del derecho a la información. Así como existe el tema de la libertad de expresión, ¿no? También existe el derecho a la información que tiene que ver con que yo pueda recibir una información plural, diversa, veraz, pues para que incluso tome posición, porque eso es lo que corresponde finalmente a favor, en contra, ¿no? Pero con una información realmente clara, ¿no? Con la información que tú, desde tu punto de vista únicamente, me puedes proporcionar. Y te decía esto porque creo que ese derecho por el cual se ha peleado tanto, se vuelve como la antítesis de la guerra mediática, ¿no? Porque yo te digo, te condenso, te preparo lo que quiero que tú te tomes, no lo que, como realmente son las cosas. Y me parece que la defensa tanto de la libertad de expresión como del derecho a la información se vuelve entonces un acto democrático radical, ¿no? O sea, por eso insisto, ahora las batallas se dan en otros campos, en donde desde la clandestinidad, desde la señal pirata, busco hacerte llegar la otra parte de la historia, ¿no? Claro. Bueno, el derecho a la información tendría que ser algo que a lo mejor incluso en un país como el nuestro ya pudiera estar dado, ¿no? Que no tuviéramos incluso que señalarlo, pero como parte de esa disputa ideológica, digamos, el capitalismo lo que ha hecho es convencernos de que todo es libertad de expresión y que no tiene límites cuando le beneficia a la derecha. Y entonces ha costado mucho a los gobiernos de izquierda en todo el continente poner esos límites porque se cree que poner límites a o sea, se confunde libertad de expresión con libertad de difundir odio, de esparcir mentiras, ¿no? Entonces empiezan estas guerras por ver que ya viene la dictadura, ¿no? Esto es, digamos, la receta desde hace muchas décadas, el que pueden hacer lo que les da la gana, decir lo que sea, y entonces cuando les dicen, oye, no es cierto, y llegan los apercibimientos, llegan pues los límites, ¿no? Empiezan a clamar que hay una dictadura, que en realidad eso es lo que buscan muchos de estos medios de comunicación, ver hasta dónde pueden llegar con esta batalla de desinformación y se les pone o no se les pone un alto. Y eso a mí me preocupa porque creo que ahí requiere también una perspectiva mucho más firme, ¿no? Es decir, lo que están haciendo varios de estos medios de comunicación que desinforman en realidad es violentar la propia Constitución, el derecho internacional, y hay legislaciones en torno a ello. Es decir, hay convenciones internacionales para evitar la misoginia, la homofobia, obviamente los golpes de Estado, ¿no? Y aún así hay quienes creen que eso pues no es válido y siguen actuando de esa forma. Entonces,
Entonces, sí creo que tiene que haber un momento en donde esta claridad específicamente sobre este punto llegue a todo el pueblo de México, el saber que si se les pone límites no es ninguna censura, es porque están violentando el derecho de las y los mexicanos a una información certera, ¿no? Y que obviamente a quienes han acusado de dictadores, por ejemplo, en China, que ahí sí está bastante condenado el hecho de difundir mentiras o incluso teorías conspirativas, ¿no? O terraplanistas o demás. Ahí sí tienen mecanismos de seguimiento en donde tú no puedes estar difundiendo mentiras o elementos que no tengan una base científica también. Eso es lo que hace hoy el Estado chino, de decir, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque no solo no está bien, sino que no está permitido por la ley. Y en México, yo he escuchado a mucha gente que se cuestiona por qué no hay retiro de ciertas concesiones. Yo también me lo pregunto, sé que hay que construir una correlación de fuerzas, tiene que haber un proceso pedagógico en torno al pueblo de decirles, no es que sea una dictadura o que haya censura, sino se están violentando los derechos, incluso también este tipo de información hacia el pueblo, pero sí va a requerir esta plena conciencia mayoritariamente, ¿no? Sí. Como en el tema del Poder Judicial, en donde se decía, pues, a ver, ha hecho esto y esto y esto, y entonces cambiamos esa correlación de fuerzas. Los medios de comunicación creo que van por el mismo sentido, además de que creo que hay otras cosas que sí están cambiando, ¿no? En torno a los medios públicos, en torno a varias claves y factores sobre cómo se comunica, pero sí me parece que esta disputa todavía no está totalmente ganada, ¿no? Que tiene que haber un proceso pedagógico para informar qué es lo que están haciendo o no están haciendo los medios corporativos. Sí, que es muy violenta. Yo veo muchos canales, sobre todo en YouTube, y el uso del lenguaje de odio es tremendo, ¿no? Y creo incluso, por ejemplo, que hoy la persona que encabeza los esfuerzos de este país es receptora de una campaña permanente eh, de, de este tipo de mensajes, no tan solamente de ser o no ser dictadura, de cómo te vistes, no te vistes, si eres bruja, no eres bruja, o sea, es terrible, o sea, y realmente el lenguaje Sí. es muy cargado de odio, ¿no? Y de misoginia, que fue Y lo de que le pasó misoginia. a las mujeres que han gobernado en América Latina, Así la es. campaña en contra de Dilma, de Cristina, de Así Xiomara, es. no solamente es por ser de izquierda, sino por ser mujeres. Así es. Oye, bueno, y uno podría pensar, porque tú me podrías decir, bueno, pues no veas eso, porque hay un montón de cosas que ver y tú puedes elegir y en esta libertad y con todo lo que hoy tenemos, plataformas, canales, redes, los medios tradicionales, hay una diversidad de espacios donde tú te puedes comunicar, donde tú te puedes informar, que puedes ver. ¿Realmente existe esa pluralidad, Lina? O sea, ¿realmente existe eso? O como en la política tradicional, se desdoblan estos medios para finalmente parecer que son muchos, que coinciden con una misma narrativa, y si muchos coinciden con una misma narrativa, entonces a lo mejor no están tan equivocados, ¿no? Y utilizan estas nuevas armas como los youtubers, los influencers, estos programas de la mañana de la señora que por supuesto que llegan a millones de hogares y que se escuchan todos los días y que eres la conductora o el conductor que me cae muy bien y que entonces creo que lo que tú dices es real. ¿Realmente existe esta pluralidad o existe este engaño desde los mismos medios simulando una pluralidad? ¿Cómo analizas tú medios que finalmente responden a intereses muy particulares, a los de siempre, a los de toda la vida? Porque si vemos quiénes están detrás al final del día, nos damos cuenta que son los mismos, ¿no? ¿Cómo analizas tú esta pluralidad, ¿no?, de medios de información en la actual realidad que estamos viviendo y cómo identificamos que al final una serie de espacios están respondiendo a un interés? Claro, yo creo que hoy se piensa que hay una pluralidad de ideas en México, no porque no la haya, pero en el caso del reflejo dentro de los medios de comunicación es porque durante muchas décadas tuvimos solo una televisora.
¿no? Es decir, había un gran Sí. monopolio llamado Televisa y que después aparece TV Azteca y entonces se piensa que hay una diversidad y cada vez hay más medios de comunicación. Sin embargo, los intereses siguen siendo los mismos. Después se diversifica en esta lucha por, digamos, por abrir espacios. Sin embargo, siempre fue pensando en medios privados que tenían una lógica mercantilista de la información y que responden a sus propios intereses. Después se desmantelan también los medios públicos y cuesta mucho trabajo empezar a sacar nuevas formas de comunicar que digamos tampoco son nuevas, ¿no? Ni en México ni en América Latina. Cada uno de los grandes procesos de transformación han encontrado sus propias formas de comunicar. Siempre pongo los ejemplos de que en la Revolución Rusa fue fundamental la creación de un periódico llamado Iskra, La Chispa, haciendo alusión a la conciencia de clase. Después, cuando ganan el gobierno, se vuelve el periódico Pravda. Pero también en la lucha por la independencia de Cuba, José Martí funda el periódico Patria. En la lucha por la liberación de la patria grande, se funda el Correo del Orinoco con Simón Bolívar. En el caso de México, el Regeneración con los Flores Magón, el Despertar Americano con Miguel Hidalgo. Es decir, hay Mujer Moderna, es decir, hay un montón de expresiones de esa búsqueda de la comunicación como un proceso transformador. En los últimos años no es la excepción. Se encontró en las redes sociales, se diseñó, en los gobiernos de izquierda también contemporáneos en las últimas décadas, diseñaron sus propios procesos comunicacionales, ¿no? Es decir, Hugo Chávez fundó el Aló Presidente, estaba La Sabatina con Rafael Correa, hay muchos ejemplos, ¿no? de cómo encontraron, y México también encontró el suyo, ¿no? Desde que el que fuera presidente, fuera jefe de gobierno, encontró esta forma de comunicar que persiste hasta la actualidad, y eso ayudó a, digamos, a combatir en tiempo real también muchos de los intereses de estos grandes oligopolios mediáticos, ¿no? Sin embargo, también a la par se está desarrollando una forma de ataque a la democracia de manera global con estas ultraderechas, que ya no solamente es el hecho de desinformar, sino de mentir, de esparcir discursos de odio. No es casualidad que Ricardo Salinas Pliego haya traído desde España a Javier Negre y La Derecha Diario para empezar a disputar desde el odio, ¿no? Una fórmula que está ganando y que también dentro de las redes marcó un antes y un después que, por ejemplo, X fuera adquirida por Elon Musk, ¿no? Se radicalizó la forma en la cual se comunica desde el odio y empezó a mostrar, ¿no? Más cosas para generar también pues esta interacción. Entonces yo creo que estamos viendo una nueva recomposición que ya se había dado en 2018, sin embargo creo que ante esa desesperación de las ultraderechas a escala global, porque te está colapsando también una concepción sobre el neoliberalismo, sobre el quehacer democrático, está reconfigurándose nuevamente en este 2025, 2026. Yo sí veo, ¿no? que hay un nuevo emerger desde el odio, nuevas prácticas, y también vamos a ver el desarrollo tecnológico, porque esto que acaba de ocurrir me parece este año, no, es decir, no es nueva la inteligencia artificial, pero sí el grado de democratización, si queremos decirlo así, de acceso a la inteligencia artificial, nos coloca también en nuevos paradigmas, no solamente en algún momento decía esta frase, ¿no? La pongo mucho de ejemplo últimamente, que es hasta no ver, no creer. Bueno, ahora lo estamos viendo, y estamos viendo imágenes del Papa con no sé quién, y estamos viendo imágenes de Trump abrazando a tal, es decir, lo estamos viendo. Esto amerita un desarrollo, y creo que ese tendría que ser el objetivo último de los medios independientes, emancipatorios, de izquierda, construyendo horizontes democráticos, que es el desarrollo de un pensamiento crítico. Ya no basta solo con tener ciertas pruebas, entre comillas, sino que requerimos dar un paso más avanzado hacia la conciencia de un pueblo que duda de absolutamente todo y que necesita más elementos para llegar a conclusiones. Sí, porque, habría que pensar que finalmente incluso las redes sociales se convierten en un aparato ideológico del Estado y se convierten en un medio de manipulación y de control, y por cierto, un medio mucho más eficiente de control hacia la población, ¿no? Las poblaciones. Sin embargo, afortunadamente siempre hay este pensamiento crítico en
en el pueblo, en las comunidades, en lo colectivo, y generan un proceso de resistencia, de lucha, como lo han sido históricamente, ¿no? Y se generan, pues, incluso, por ejemplo, estos pasquines que se hacían antes y se difundían de manera clandestina, antes de que la policía cualquiera nos viera, ¿no? Para que le dijéramos a la gente realmente lo que estaba pasando. Y así sucede con el tema de los medios de comunicación. Y hay por ahí un esfuerzo muy importante que tiene que ver con la comunicación popular y alternativa. Por ejemplo, estas radios comunitarias, estos canales o también que se utilizan dentro de las redes sociales por transmitir, por construir, por generar pensamiento crítico, por informar, por educar, por formar, que son esfuerzos que quizás no sean tan rimbombantes o tan atractivos como los que pueden hacer quienes sí tienen los recursos, pero que finalmente son esfuerzos que se están haciendo y algunos con mucho éxito, ¿no? Pues para contrarrestar este tipo de manipulaciones. Para ti, actualmente estos esfuerzos ¿realmente tienen un impacto? ¿Cuál es el papel que están jugando, Alina, en esta disputa por el tema de los espacios de información, el tema de las narrativas, ¿no? ¿Cuáles son realmente sus fortalezas? ¿Cuáles son sus límites? ¿Dónde están sus alcances? ¿Y dónde pues obviamente sí entiendo que parte de sus limitaciones tiene que ver con los temas económicos, ¿no? Que aunque no los vemos, pues los grandes consorcios sí los operan. Claro, y los imaginativos, porque primero yo partiría de que entendemos, ¿no? Hay muchos entendimientos, diría yo, sobre lo que implica la comunicación popular. La comunicación popular también creo que parte de las victorias de la comunicación hegemónica es hacernos creer que la comunicación popular es algo que no está bien hecho, que es con papel, que es fabricado artesanalmente. Caserito. Exacto, y la comunicación popular en realidad tiene que ver con potenciar la forma en que se comunica cada una de las comunidades. Es decir, yo, por ejemplo, soy de Xochimilco, de Santa Cecilia Tepetlapa, en la montaña, en donde hay asambleas todavía comunales, ejidatarias, ¿no? Y esa es una forma de comunicación popular. Es decir, no necesariamente tiene que haber ahí un conductor de un programa de televisión, es decir, es una forma en la cual la gente se entiende y tiene un sentido común de cómo resolver los problemas de cada una de sus comunidades. Y esa asamblea comunitaria, esa asamblea con las autoridades locales, porque ahí tenemos como una suerte de sheriffs, ¿no? Esas son expresiones de esa comunicación popular. Ahora, ¿cómo las potencializamos? Bueno, se tiene que tejer ese tejido social, justamente, valga la redundancia, que se abandonó y se rompió durante muchas décadas, pero que todavía México tiene una gran tradición, por ejemplo, asamblearia. Y esas asambleas también son expresiones de esa comunicación popular, en donde vamos a decidir de manera conjunta en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, localidades, barrios, cómo es que vamos a resolver el tema de la luz, del agua, de la gentrificación, de la disputa por el territorio, etcétera, etcétera. Entonces, en esa comunicación popular, yo creo que hay ejemplos que siguen funcionando, que obviamente también han venido cambiando con el paso de los años. Hay todavía muchas radios comunitarias, muchas de ellas, digamos, legalmente o jurídicamente, pues terminan siendo a veces hasta ilegales, ¿no? Porque se terminan colgando de algunas señales, sí, o terminan encontrando cómo hacerlo, que fue en la década de los 60, 70, las radios comunitarias de las guerrillas, por ejemplo, fue fundamental para los procesos de emancipación y de disputa en América Latina, eso fue esencial, y que ahora, por ejemplo, en el caso del desarrollo de las redes sociales, los propios pueblos se encuentran también en páginas de Facebook, ¿no? En TikToks, fuentes de información que también son desde esa comunicación popular. Ojo, como proyectos colectivos, y creo que esa es la gran diferencia que tienen de una comunicación hegemónica, que es una comunicación aspiracional, en donde a mí me parece que la gran victoria del neoliberalismo en términos de comunicación fue la generación de los influencers. Es decir, alejarte de todo proyecto colectivo para ser tú la noticia, para ser tú el personaje en disputa, para ser tú la referencia, y esa es la gran derrota
derrota de las izquierdas, la individualización de la comunicación que tenía que ser colectiva. Entonces, ahora lo que se hace es generar influencers para, en función de los likes y de la monetización, considerarte tú tu propio proyecto. Y eso es algo que tenemos que combatir acérrimamente desde las izquierdas. Yo sí creo que el tema de los influencers está deteriorando mucho ese tema de la comunicación popular, colectiva, emancipatoria, y se pierde el rumbo. Yo no estoy diciendo que no tiene que haber referencialidad, porque hay gente que se la pasa estudiando, se la pasa produciendo, se la pasa invirtiendo bastante en eso, pero eso no tiene que demeritar el trabajo colectivo de los proyectos populares, ¿no? Entonces, yo sí pondría sobre la mesa el hecho de que tenemos todavía un gran reto en términos de colectivizar las ideas, porque así fue como los grandes proyectos de comunicación nacieron durante el siglo XIX y durante el siglo XX. En los últimos años del siglo XX se siguen creando, por ejemplo, regionalmente. Yo estuve muchos años trabajando para un proyecto que es Telesur, que no es solamente un proyecto de tú ser el corresponsal y te vamos a retribuir tu trabajo, sino que es un proyecto de los pueblos creado por Hugo Chávez y por Fidel Castro, justamente para dar una disputa regional. Y yo asumo que quienes estamos formando parte de ese espacio somos militantes de un proyecto regional que es la emancipación de la patria grande. Entonces, ese tipo de cosas son debates que hemos dejado de lado. Así surgió, por ejemplo, La Jornada, ¿no? Como un proyecto también colectivo. Así surgió también, bueno, el periódico Regeneración de los Flores Magón, como un proyecto colectivo de debate de ideas. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos más, entender la comunicación popular como ese horizonte colectivo de disputa, sea a través de los medios que tengamos, como las radios comunitarias, a través de los periódicos, que sigue siendo una fuente fuerte de información, que se minimiza muchas veces, pero también, y cerraría con eso, que no nos neguemos al derecho a la imaginación. Eso es lo que creo que está costando mucho más en este siglo, en estas décadas, en estos años, el negarnos a creer que todavía tenemos cosas por crear para seguir llegando a nuevas generaciones, a nuevas personas, o incluso a las personas que ya están dentro de cierto partido o movimiento, pero que todavía no se convencen de que la izquierda tiene que ser el camino por el cual ir. Alina, esa parte, bueno, nos queda muy claro, pero a ver, el ciudadano de a pie, ¿no? El que está pensando en cómo pagar su renta, se aventa 3 horas en el transporte público, que corre todos los días de un lado para otro, que subsiste todos los días, ¿no? Pero que aparte está bombardeado permanentemente por una serie de, ya no tan solo los medios de comunicación, sino las redes sociales, que aparte parece que te adivinan lo que quieres, lo que te gusta, todo, ¿no? Y que la gran mayoría de esta información que recibimos, pues es una información realmente que es como que te dopa, ¿no? Que no te hace ver tu realidad, lo que realmente está pasando, no te fomenta un pensamiento crítico, no te fomenta un análisis, que creo que ahí, por ejemplo, los periódicos es algo que todavía conservan y que por eso ahí radica mucho su valía, porque viven, lo que reciben es al opinólogo, al que se imagina. Entonces es un exceso de información que recibimos cotidianamente, ¿no? A través de los grupos de WhatsApp, de una serie de cosas. ¿Cómo le hacemos para que nosotros, ciudadanos de a pie, empecemos como también a distinguir qué es lo que consumimos, ¿no? Generemos como hábitos de consumo sanos, por decirlo así, de información, y empecemos a generar como estos procesos colectivos, ¿no? Creo que hay espacios como, por ejemplo, pueblos, barrios originarios, que las condiciones son mucho más amables por el mismo contexto, pero hay espacios en donde el individualismo está tan desarrollado que ya no vemos al otro, no vemos al enfrente, claro. Y nos cuesta mucho más trabajo y nos encerramos en esta burbuja de información, ¿no? Que nos dan las redes, la televisión cuando tienes tiempo, etcétera. ¿Cómo vamos
¿cómo vamos rompiendo con eso y vamos construyendo otros hábitos de acceso a la información, del consumo mediático que tenemos todos los días, Alina? Yo creo que hay dos rubros, ¿no? Primero, yo siempre en los cursos, en los talleres, suelo preguntarle también a la gente cómo es que un día se asumieron de izquierda. Y yo creo que la gente contesta muchas cosas. Hay quienes tuvimos referencialidad en nuestros hogares, hay quienes fue a través de la música, a través del arte, a través de una experiencia militante, en una marcha, en un mitin, a través de una injusticia. Y eso hay que replicarlo, ¿no? El hacernos consciente de que nos interpeló directamente a nosotros y a nosotras mismas para asumir que eso podría interpelar a otras personas. Y yo creo que hay ejemplos que sí están funcionando, pero que también parte de esta estigmatización ganada de la derecha y del imperialismo es hacerlos a un lado. ¿Por qué hoy los jóvenes, las jóvenes en Cuba siguen escuchando a Silvio Rodríguez, siguen escuchando trova antiimperialista? ¿Por qué en Venezuela es tan fuerte un sistema de defensa de la soberanía ante estas amenazas y salen todos y se afilian al ejército ya en unas condiciones extremas? Porque hay una producción simbólica cultural muy fuerte, en donde no se abandonaron las artes, no se abandonó la cultura, no se abandonó aún bajo bloqueo, en el caso de Cuba, nunca se abandonó la producción cinematográfica, de referencialidad, de disputa por la soberanía, ¿no? Dentro de una isla tan pequeña, no se abandonó el sistema educativo jamás. No se abandonó la producción científica. Y eso es algo que tendríamos que estar poniendo bastante atención, porque ya han pasado décadas de un bloqueo en contra de una pequeña isla y sigue saliendo avante y esa conciencia es impresionante, porque aún gente que podría no estar de acuerdo con el gobierno de Díaz-Canel jamás va a estar de acuerdo con una invasión, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Y eso creo que en México tendríamos que estarlo pensando. Yo creo que un primer paso y que también tendríamos que estarlo difundiendo fue cómo reconcebimos el lugar de pertenencia, del lugar que sí queremos que sea este país. Ya identificamos lo que no queremos, la apología, la violencia, al crimen organizado, pero ¿cómo le hacemos para que los y las jóvenes dejen de escuchar esos corridos tumbados que hacen apología al crimen organizado? Y yo creo que lo que acaba de ocurrir, ¿no? Con espacios de vamos a cantar todos y todas con ese enfoque, pues vamos a difundir esa producción de contenidos que ya se hizo con esa nueva perspectiva. Es decir, una nueva música mexicana, como una nueva escuela mexicana, una nueva... O sea, yo creo que sí hay que seguir imaginando. ¿Por qué no estamos haciendo, por ejemplo, la gráfica fue fundamental dentro de la Revolución Cubana, en la Revolución Bolivariana también se han creado muchos espacios, ¿no? ¿Por qué no hay una gráfica que se puede identificar de manera masiva, más allá de ciertos colores, ¿no? Con el proceso que se está viviendo en México? Grandes convocatorias de sones, de hip hop, ¿no? Hasta de reggaetón, ¿no? En ese sentido, de gráfica antiimperialista. ¿Cómo comunicamos a esa persona, ¿no? Porque además no es que no se esté haciendo cosas para cualquier persona en este país que sea de la clase trabajadora. ¿Cómo comunicamos el aumento, ¿no? Las grandes victorias para la clase trabajadora en este país? A través de la música, a través de pequeños videos, es decir, creo que nos cuesta todavía imaginar, porque venimos cargando con, pues también con ese quehacer comunicacional de periodos neoliberales. Hay que echarle talento, mucha imaginación, y también hay que reinventarse todos los días, ¿no? De construirse y reconstruirse. Con este asunto de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las plataformas digitales, hoy de la inteligencia artificial, pues sin duda alguna la guerra mediática pasa desde el tema tradicional de los periódicos, las televisiones, a cuestiones mucho más sofisticadas, que a veces es difícil como detectar, ¿no? Porque de repente incluso escuchas narrativas que vas y dices, ah, sí, es cierto, pero ya si realmente haces un análisis de esa narrativa, dices, no, las cosas no son así, más bien lo estás planteando, estás utilizando incluso una lucha que ni siquiera es tuya, de hecho el tema de la libertad de expresión cuando nunca la has dado, ¿no? Y te vas sofisticando. Sin duda alguna, esto pues tiene un impacto
en cómo se da la guerra mediática. ¿Tú cómo la visualizas? ¿Cómo visualizas la disputa comunicacional más adelante? ¿Qué frentes se abren? ¿En qué debemos de poner atención? ¿Qué debemos también, no tan solo de ser reactivos, sino propositivos, ¿no? Porque has dicho, la individualización en los medios de comunicación, pues es un tema que hemos perdido en la izquierda, pero entonces, ¿qué hacemos para no perder este espacio? Porque este espacio está ahí y llegó para quedarse, ¿no? Y va a ir evolucionando. La inteligencia artificial es un ejemplo de ello. Que venga mañana, ¿cómo se llame? No sabemos, pero sin duda sí nos queda claro que va a ir evolucionando. Entonces, ¿tú cómo la ves? Pues yo creo que no solo es hacia adelante, sino hacia atrás, decir sí se ha podido. Cuando uno reflexiona colectivamente, creo que hay pasos agigantados en los últimos 7 años que son innegables dentro de la población, ¿no? En general, uno sale a las plazas públicas, habla con la gente y hay una conciencia plena del momento que se está viviendo, pero eso exige también no quedarnos ahí, ¿no? Es decir, lo que tenemos actualmente es un piso mínimo y el horizonte todavía está en construcción. Eso requiere que quienes nos asumimos ya como un brazo comunicante, absolutamente militante, también requerimos ir avanzando en estos nuevos retos que se van presentando, porque no son ni de chiste los que teníamos antes del 2018, no solo en términos de desarrollo de los medios de comunicación, sino de las nuevas tecnologías, pero también de los nuevos debates que se están abriendo. Entonces requiere una profesionalización también de la militancia en ese sentido, es decir, cómo nos hacemos tiempo para estar investigando sobre lo que implican estas nuevas tecnologías, cómo nos apropiamos también de esas herramientas de inteligencia artificial para bien, ¿no? Absolutamente, no todo es pensar en que están confundiendo a la gente, sino cómo pues nosotras que a veces quienes desarrollamos el trabajo comunicacional tal vez no somos tantos o tantas como quisiésemos, cómo nos profesionalizamos también en ese sentido y disminuimos cargas de trabajo, facilitamos la comunicación, hacemos equipos mucho más en ese sentido productivos, ¿no? De una comunicación militante. ¿Qué viene? Yo creo que de un lado viene la radicalización también absoluta de las derechas a partir de discursos de odio. Eso ya lo hemos visto, eso no es algo que va a venir, es algo que ya está ocurriendo. Necesitamos cada vez herramientas de mayor identificación y de credibilidad. Y la credibilidad se construye a partir de ser ejemplo en ese sentido, ¿no? Cuesta mucho trabajo decir a quién le creemos, a quién no, y por eso digo, hay que desarrollar un pensamiento crítico para no creerle a ciegas absolutamente a nadie, pero sí requiere que también quienes se asuman en esa vanguardia militante, pues cumplan con el ejemplo de ese militante comunicacional que requiere un proceso de transformación. No hay tiempo para dudar, no hay tiempo de medias tintas, no hay tiempo de seguir fomentando el individualismo, la meritocracia, el egoísmo, sino pues ser ese ejemplo de lo que quisiéramos, de ese ejército de militantes comunicacionales que se requiere. Sin lugar a duda, me parece que dijiste por ahí una palabra sobre la formación y me parece fundamental, ¿no? Pues para poder también discernir qué es lo que consumimos, qué no consumimos, cuál es la posición que tomamos, ¿no? También cómo comunicamos, desde dónde comunicamos y lo que comunicamos. Alina, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. O sea, me parece que nos queda muchas cosas en el tintero y lo hablaremos en otro espacio. Esperemos que podamos contar contigo y que nos deja muy claro cómo la comunicación también es un instrumento que responde a narrativas de poder y que se da en este espacio, pues una guerra mediática entre intereses, entre posiciones, entre poderes, no tan solo locales, sino mucho más grandes de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Y que responden a un pequeño grupo o a un interés en particular. Entonces, muchísimas gracias, Alina, por habernos compartido el día de hoy. No sé si nos quieras dejar un mensaje final. Pues agradecer todo el trabajo que se está haciendo, invitar a quienes nos están viendo aquí, justamente a ese desarrollo de ese pensamiento crítico, a generar redes colectivas de disputa, porque pues van a hacer bastante falta.
Así que muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias por contar contigo y por contar con lo que nos compartes. Seguramente me encantaría que nos desarrollaras un día cómo se va construyendo paso a paso una guerra mediática y cómo esta tiene un impacto pues en un proceso democrático, ¿no? Para tumbar o subir poderes es bien importante que tengamos claro que las cosas no son neutrales, y que hay que tener claro cuál es la posición de nosotros. En nuestro caso, nosotras, sin lugar a dudas tenemos claro que nuestra posición es desde la democracia y desde la izquierda. Pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este episodio el día de hoy. Seamos una ciudadanía pues más crítica, más pensante, más organizada, más formada. No olviden seguir nuestras redes, suscribirse, darle like y dejarle un comentario a Lina. Para nosotros es muy importante contar con su opinión, porque recuerden que la democracia es una construcción colectiva y ustedes son parte de ella. Nos vemos pronto. Hasta luego.